Hola jóvenes, ¿cómo les va? Esto es de Electrotecnia 28 y vamos a ver el ejercicio número 2 de resolución de circuitos de corriente alterna. Pongan mucha atención a este circuito, a este ejercicio, porque ustedes van a hacer un debercito después de esto, ¿ok? Así que pongan atención. A ver, acá tenemos un circuito de dos cargas, dos impedancias Z1 y Z2 en paralelo. Ustedes ya con lo que hemos visto en videos anteriores saben que Z1 y Z2 están en paralelo y que Z1 está comprendida por una resistencia R1 de 300 ohmios, una reactancia inductiva de 180 ohmios y una reactancia capacitiva de 60 ohmios. Es decir, en esta rama entre el punto A y B, en esta rama en paralelo, tenemos los tres tipos de cargas. Mira acá, también tenemos una rama en paralelo entre los puntos A y B, que también tiene los tres tipos de carga. Una reactancia capacitiva de 150 ohmios, una reactancia inductiva de 90 ohmios y una resistencia óhmica pura de 200 ohmios. Entonces, claramente ustedes ven aquí que no hay ninguna carga entre la fuente y el punto A, ninguna carga entre la fuente y el punto B. Entonces tenemos dos cargas simplemente en paralelo conectadas a una fuente de corriente alterna. ¿Ok? Pero ¿qué incógnitas nos piden aquí? A ver, vamos a ver, pongan mucha atención por favor. Aquí nos pide por favor, por ejemplo, ¿cuánto vale I2? Nos pide la I total. ¿Cuál es la I total? Esta que llega al punto B y se reparte por las dos ramas, luego se vuelve a unir en el punto A y regresa a la fuente. ¿Cuál es la I2? La I2 es la que pasa por la rama 2. Esta rama es la 1 y esta rama es la 2, por lo tanto I2 es esta corriente por aquí. También nos pide el factor de potencia y no vamos a sacar por hoy día la potencia sub 2 porque ya no nos alcanza el espacio, pero podremos hacerlo de manera muy rápida. Vamos a hacer solo estas tres incógnitas nada más para que ustedes vean. ¿Cómo sacamos I2? A ver, piense usted en este momento. Recuerde que en estos videos usted tiene que ir pausando el video y resolviendo y sacando los resultados. ¿Cómo sacaríamos I2? Si estas dos cargas están en paralelo conectadas a una fuente de 250 voltios, 60 Hz, simplemente podemos dividir, aplicando la ley de Ohm, el voltaje de 250 voltios para esta carga de aquí, esta que es la Z2, dijimos, ¿no es cierto? Esta era Z1 y esta era Z2. Entonces, dividiendo 250 voltios para la Z2, obtendríamos la I2. Obviamente, antes de esto tenemos que plantearnos las impedancias, las dos impedancias de este circuito. Vale, veamos cuáles son las dos impedancias. Z1 vale 300 ohmios, la resistencia óhmica, recuerde, siempre va primero. La reactancia inductiva es un número imaginario positivo y la reactancia capacitiva es un número imaginario negativo. Aquí están las tres, miren, 300 más J180 menos J60. Estas dos J, una positiva y otra negativa, se anulan entre sí. Nos va a quedar 300 más, gana la positiva, más J120. Eso vale la impedancia Z1. Si transformamos esta impedancia, que está en notación rectangular, a notación polar utilizando sus calculadoras, vamos a obtener una Z1 de 323,11 ángulo 21,8. ¿Ok? Dejamos ahí, ya tenemos ese elemento ahí listo por si acaso lo necesitemos. Luego, tenemos acá la Z2, vamos a plantear la Z2. ¿Cómo planteamos la Z2? Una R de 200 ohmios, ponemos aquí 200, una XL de 90 ohmios, ponemos más J90, una XC, una reactancia capacitiva de 150 ohmios, y ponemos menos J150. Entonces, 200 más J90 menos J150 gana la J negativa y nos va a quedar 200 menos J60. Esa es la impedancia Z2 en notación rectangular. La transformamos a notación polar y nos queda esto, mire, 208,8 81, ángulo menos 16,7. Claro, ¿no es cierto? Si hay una J negativa, el ángulo va a ser negativo. Si hay una J positiva en la impedancia, el ángulo va a ser positivo. Eso ya nosotros sabemos. Ahora sí, vamos a proceder a calcular I2. Decíamos que aplicando la ley de Ohm, I2 es igual al voltaje para la impedancia Z2. El voltaje lo tenemos aquí, nos dice que es de 250 voltios. Nosotros ya por convención sabemos que 250 le ponemos con ángulo 0. Dividimos para la Z2. La Z2 es 208,81 ángulo menos 16,7. Hacemos la división de esto. Recuerde cómo se divide. 250 para 208,8. Y nos da 1,197. Y este ángulo que está aquí con signo negativo, el 16 menos 16,7, sube como positivo para completar el cálculo. Entonces nos quedaría intensidad I2, 1,197 amperios con ángulo de menos, en este caso ya no menos, ya se transformó en positivo, con ángulo de
16,7. Sube como positivo y nos queda 16,7. ¿Qué indica esto? Que en esta rama la intensidad está adelantada a 16 grados, 16,7 grados al voltaje. En esta rama de aquí, en la rama 2. Significa que pues la carga es capacitiva, está predominando la carga capacitiva porque la intensidad está adelantada al voltaje. Y eso sucede cuando las cargas son capacitivas. O predominan las cargas capacitivas sería lo correcto. Pues no se olvide, que I2 es 1,197 amperios. Este valor es de amperios, ¿no? Aquí no le ponemos unidades, obviamente, porque están en números complejos, pero acá le aclaramos eso. I2 es 1,197 amperios. Ahora, me pide la I total. ¿Qué tengo que hacerle para encontrar la I total? Podría sumar estas impedancias, sacar Z total, dividir el voltaje para Z total y tendría la I total, ¿no es cierto? Pero puedo utilizar otro método. Vean, mire, más rápido. Vamos a utilizar el método que se llama de divisor de corrientes. Aquí está un divisor de corrientes, mire. Esta es la ecuación divisor de corrientes. Dice I2 es igual a I total por Z1 para la suma de Z1 más Z2. No es paralelo, sino una suma simple. Esto se llama divisor de intensidades, divisor de corrientes. Vamos a aplicar esta ecuación que usted ya me parece que les mencioné en videos anteriores para encontrar la I total. ¿Cómo? Simplemente despejamos I total de esta ecuación y tenemos acá, mire, I total es igual, esto sube a multiplicar y la Z1 baja a dividir. Entonces nos quedaría que I total es igual a I2 por la suma de Z1 más Z2, todo esto para Z1. Eso hemos hecho en esta operación de acá abajo. Mira, aquí tenemos la intensidad total, acá tenemos Z1 más Z2, tal como está acá en números, números complejos, notación rectangular. Podemos en rectangular porque nos conviene, estamos sumando, ¿no es cierto? Entonces es más fácil ponerlo así. Y dividimos para Z1, todo eso para Z1. ¿Z1 cuánto vale? Aquí tenemos 323,11, 21,8 el ángulo. Hacemos de esta operación. No se olvide que en este caso sumamos reales con reales, imaginarios con imaginarios. 300 más 200 me da 500. Y más J120 menos J60 me va a dar, el número positivo está ganando, más J60. Esto transformamos a notación polar para poder multiplicar por la intensidad I2. Entonces, miren, ya está transformado aquí a notación polar. Multiplicamos por I2 y sacamos un total del numerador de 602,8 ángulo 23,52. Aquí, por ejemplo, los ángulos interaccionan, los dos positivos, ¿no es cierto? Se suman y nos da 23,54. Ya tenemos el numerador. ¿Qué teníamos en el denominador? Teníamos la Z1. Todo esto dividimos para Z1 y vamos a tener una intensidad total de 1,87 ángulo 1,74. ¿Y por qué nos queda 1,74? Porque este 21,8 que está positivo sube con signo cambiado, es decir, sube con negativo. Entonces nos quedaría 23,54 menos 21,8. No se olviden esos detalles que son los importantes a veces que les falla y por eso nos sacan los resultados. Entonces, esto sube con signo cambiado. De esta resta o suma, como ustedes quieran entenderla, nos va a quedar 1,74. Es decir, la intensidad total vale 1,87 amperios. Significa que si nosotros ponemos un amperímetro en cualquier parte del circuito en donde se mide intensidad total, el amperímetro nos va a mostrar 1,87 amperios. Pero sabemos también que esa corriente está adelantada 1,74 grados al voltaje, que tiene un ángulo de cero. Es decir, nosotros si hiciésemos un diagrama de fasores, podríamos ver esa diferencia y comprendemos que siendo el ángulo positivo, pues el circuito resulta ser, en este caso, ya capacitivo porque está adelantándose la intensidad al voltaje. Entonces este sería un circuito en donde predomina la capacitancia, predomina la reactancia capacitiva, porque se adelanta al voltaje. ¿Ok? Ahora, nos pide el factor de potencia de este circuito, que es algo importante, dijimos siempre, saber cuál es el factor de potencia. El factor de potencia lo podemos sacar de aquí, mire. Si esta intensidad tiene 1,74 grados de desfasamiento con el voltaje, quiere decir que ese es el ángulo de fase del circuito. ¿Cuánto? 1,74 grados es el ángulo de fase del circuito. Para sacar el factor de potencia que nos pide aquí como incógnita, no importa que este
1,74 sea positivo o sea negativo, no importa, el factor de potencia igual sale un número positivo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente va a ser usted, desde aquí para adelante usted va a hacer el deber, por favor. Entonces, saque el factor de potencia de este circuito, ¿no es cierto? Que ya está muy fácil, solo tiene que aplicar el coseno de este ángulo y compruebe esto, mire. Vamos a comprobar si es que esta Z total no sale lo que debe salir. Por ejemplo, aquí, conociendo la intensidad total, ¿no es cierto? Y conociendo el voltaje de la fuente, el voltaje total, puedo sacar cuánto vale la impedancia total aplicando la ley de Ohm. Aplico la ley de Ohm, aquí está el voltaje, aquí está la intensidad total, y me sale una Z de 133,69. Ángulo menos 1,74. 133,69 vale la impedancia total de este circuito. Ahora les decía, ¿cuál es su deber? Por favor, haga este deber y envíeme a mi correo. Ya sabe cuál es la dirección. Es el primer deber de este parcial del segundo quimestre. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a sumar estas dos cargas, Z1 y Z2, en paralelo y va a ver si es que este resultado es correcto. Este de 133,69 ohmios con un ángulo de menos 1,74. Eso va usted a comprobar y ese es el deber, comprobar si es que esta impedancia trabajada por este método de corriente, digámoslo así, vale esto, es decir, tiene este valor. Para los jóvenes que tienen calculadoras con números complejos, simplemente tienen que hacer esto. Mire, les decía que les iba a ir adiestrando poco a poco el manejo de la calculadora en números complejos. Entonces, para los jóvenes que tienen calculadora con números complejos, usted simplemente va a trabajar así como he dibujado aquí en rojo. Entonces pone doble paréntesis, pone 300 más 120 y no se olvide que en la calculadora de complejos la i reemplaza a la j. Entonces 120i quiere decir más j 120. Le pone inverso, le cierra el paréntesis, le pone inverso. Más, abre otro paréntesis. Acá abrió dos, verá, ¿no? Aquí está cerrando uno y aquí está abriendo otro. Le pone la segunda impedancia, 200 menos 60i, que es la j, dijimos. Cierra el paréntesis, le pone a la menos 1, usted aplasta simplemente la tecla a la menos 1 y se le coloca de esta manera para calcularle el inverso. ¿Cómo es? ¿No es cierto? El cálculo en paralelo es el inverso de la suma de los inversos. Usted cierra el segundo paréntesis del que abrió acá, este que abrió aquí, y también aplica el inverso. Y eso le va a dar igual a la Z total. ¿Cuánto debe darle? Esta cantidad, con este ángulo. Compruebe. Haga en su calculadora eso y compruebe. Y para todos, por favor, el deber, hágame esta suma en paralelo y envíeme, por favor, comprobando de que este resultado sí sale. Ok, jóvenes, no es más por hoy. Me despido de ustedes hasta el próximo video. Por favor, hagan ese debercito y mándenme. Gracias.